viene a la memoria aquel momento en el que Jesús resucitado se presentó a María Magdalena sin que ella se diera cuenta que era Jesús. Convertíos, que significa de alguna manera cambiad. No continuéis viviendo como estáis viviendo, si queréis realmente escuchar y seguir mi voz. La verdadera diferencia está en si estoy unido a Cristo o no estoy unido a Cristo. Porque si estoy unido a Cristo, lo estoy en esta vida y cuando muera. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Acabamos de escuchar cómo el Señor se define a sí mismo y se atribuye el título de buen pastor y puerta de las ovejas. De hecho, esta imagen del pastor y de las ovejas es una de las imágenes preferidas de toda la tradición profética del Antiguo Testamento para describir precisamente la relación entre Dios y su pueblo. Y así Jesucristo se da a sí mismo el título de buen pastor, y es buen pastor porque ha dado la vida por las ovejas y las conduce al reino de los cielos. Y decía el Papa Francisco que el buen pastor a veces se pone delante para guiar al rebaño, otras veces se pone en medio para que puedan experimentar la cercanía y la proximidad de Dios, y otras veces se pone detrás para ayudar a las que van rezagadas. Y Jesucristo es el buen pastor. Y que sea el buen pastor significa e implica para nosotros que hemos de renunciar a ser los pastores de nuestra propia existencia, que hemos de dejar que sea el Señor el que nos conduzca en nuestra vida, porque solo Él sabrá conducirnos a los pastos eternos, al reino de los cielos, y nos dará lo que realmente desea nuestro corazón. Pero muchas veces nosotros no queremos, no nos dejamos en el fondo y en la práctica dejarnos guiar por el Señor. Preferimos escuchar nuestra propia voz
cuando siempre en la tradición espiritual de la Iglesia se ha dicho, ¿no?, que el propio espíritu es mal consejero. Porque es verdad, porque al final uno siempre tiende, ¿no?, a lo más fácil, a lo más cómodo, siempre busca y encuentra justificaciones para lo que hace, es benévolo, indulgente con uno mismo y en cambio es quizá muy duro con los demás, ¿no? En cambio, dejar que el Señor sea el buen pastor significa eso, ¿no? Tener esa humildad y docilidad para dejarnos conducir por el Señor, aunque a veces nos quiera llevar por sitios a los que a nosotros no nos gustaría, pero hemos de cederle esa conducción de nuestra vida para poder llegar realmente al reino de los cielos. Y qué bonito, ¿no?, que dice Jesús que las ovejas reconocen su voz. Las que son de sus ovejas, ¿no?, reconocen su voz. Me viene a la memoria aquel momento en el que Jesús resucitado se presentó a María Magdalena sin que ella se diera cuenta que era Jesús, ¿no? Y en un momento de la conversación, cuando le dice, ¿no?, Jesús le dice María, y entonces ella se da cuenta, reconoce que es el Señor, ¿no? Y le responde Rabuni, que significa maestro, ¿no? Cómo María Magdalena reconoce la voz de Jesús, ¿no?, la manera como pronuncia su nombre. Nadie había pronunciado de esa manera nunca su nombre. Sabe que es Jesús, su Señor, su Dios, ¿no? Y qué bonito que Dios nos llame a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Significa que el que nos llame por nuestro nombre, que nos conoce a fondo, porque decir el nombre de alguien en el sentido bíblico de la palabra significa que te conoce hasta el fondo. Y que Jesús nos llame por nuestro nombre significa que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y que somos únicos para Dios porque nos llama por nuestro nombre. Y por lo tanto eso significa que somos únicos a los ojos de Dios, que no somos uno más entre los demás, que no nos diluimos en la masa y perdemos, por decirlo así, nuestra personalidad, sino que el Señor nos reconoce a todos y a cada uno de nosotros como únicos, como especiales para Él, ¿no? Y luego, si realmente, ¿no?, nos dejamos conducir por el Señor y dejamos que Él sea el buen pastor, seremos ovejas de su rebaño. Es verdad que hoy en día decir que yo formo parte del rebaño no le gusta a nadie, ¿no?, porque tenemos ese punto, ¿no?, de querer como ser especiales, ser diferentes, pero al final ahí se esconde un fondo de orgullo, ¿no?, de un afán de protagonismo, pero que no es saludable, ¿no? En cambio, poder decir que formo parte del rebaño de Jesús ha de ser para nosotros un orgullo, un privilegio, poder decir yo soy oveja del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Y es más, es que formar parte del rebaño es la garantía de que estoy siguiendo la voz del Señor, que no estoy siguiendo otras voces, porque si dejo de formar parte del rebaño es porque entonces dejo de escuchar y de seguir la voz de Dios. Y es fácil porque es la tentación de escuchar aquello que nos gusta que nos digan, porque al final, con tal de no cambiar y de buscar justificaciones para no tener que cambiar nuestro modo de vivir, uno podríamos decir que uno seguiría a cualquiera, ¿no? Si me dice lo que quiero escuchar, a ese le sigo, ¿no? Y en cambio, fijaros que las primeras palabras con las que Jesús empezó su predicación fue precisamente convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos, que significa de alguna manera cambiad. No continuéis viviendo como estáis viviendo. Si queréis realmente escuchar y seguir mi voz, tenéis que cambiar. Y eso es lo que hemos escuchado en la primera lectura, que el mismo San Pedro también, ante aquellos que lo están escuchando, hay un momento que le dicen, ¿y qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice, convertíos y haceros bautizar para que queden perdonados vuestros pecados.
que para nosotros podría ser convertíos y confesaos para que vuestros pecados queden perdonados. Y entonces sí que entraremos a formar parte del rebaño del Señor. Y un acontecimiento que visibiliza el hecho de que formamos parte del rebaño de Dios, que estamos escuchando verdaderamente la voz de Jesús y que le estamos siguiendo, es precisamente el hecho de ir a misa cada domingo. No el domingo que, mira, a mí me apetece sino el hecho de que una persona venga a misa cada domingo y pueda llegar a comulgar es la señal visible de que forma parte del rebaño de Dios y que está yendo en la buena dirección, que está dejando que el Señor conduzca su vida y le llevará inexorablemente al reino de los cielos. Porque luego el que va por libre, el que escucha otras voces, el que escucha lo que él quiere escuchar, al final se aparta del rebaño y se pierde, y es cuestión de tiempo de que el lobo haga pedazos a esa oveja, ¿no? En cambio, la seguridad que da estar, ¿no?, dentro del rebaño y que vamos siguiendo todos juntos, porque al final lo que nos constituye en rebaño es el hecho de que cada oveja está siguiendo la voz del Señor y entonces se constituye como tal en rebaño, ¿no? Y esa es la garantía de que estamos realmente en la buena dirección y que es el Señor el que nos conduce, ¿no? Y en este contexto de Pascua nos puede ayudar a comprender mejor que el Señor sea el pastor de nuestra vida, porque realmente lo es, porque en este contexto de Pascua el hecho de haber vivido y haber visto cómo Jesús atraviesa las aguas letales de la muerte para llevarnos así resucitado a la vida eterna, nos viene a decir que es el verdadero y definitivo Moisés, el buen pastor que nos conduce de esta vida temporal a la vida eterna, que nos conduce de este mundo al Padre. Y precisamente porque por el bautismo nos ha incorporado y nos ha hecho atravesar con Él las aguas letales de la muerte para poder compartir con Él su resurrección, por el bautismo se convierte también Él no solo en el buen pastor, sino en la puerta de las ovejas, porque es la puerta por la que se pasa de esta vida a la vida eterna, es la puerta por la que se pasa de este mundo al Padre. Y por lo tanto, desde el bautismo y desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo decisivo no es tanto si estoy vivo o estoy muerto, sino si estoy unido a Cristo. Porque por el bautismo Cristo nos ha unido con Él y nos ha hecho participar de su muerte y de su resurrección. Y por lo tanto, tanto si estamos vivos como si estamos muertos, lo decisivo es si estoy unido a Cristo o no estoy unido a Cristo. Ahora lo decisivo no es si estoy vivo o estoy muerto. Lo decisivo es si yo estoy unido a Cristo o no lo estoy. Porque si estoy unido a Cristo lo estaré ahora y luego cuando muera. En el fondo ya no hay diferencia, verdadera diferencia entre estar vivo y estar muerto. La verdadera diferencia está en si estoy unido a Cristo o no estoy unido a Cristo. Porque si estoy unido a Cristo, lo estoy en esta vida y cuando muera. El muro que separaba la muerte de la vida de la muerte, ha sido derrumbado, ha sido abatido. Ahora ya Cristo se ha constituido en puerta de las ovejas que nos hace pasar de este mundo al Padre. Y ahora lo decisivo es estar unido a Jesucristo, tanto en esta vida como en la otra. Y así es como nos ha liberado del miedo a la muerte, porque ahora lo decisivo no es estar vivo, es estar muerto. Es estar unido con Cristo por el bautismo y una unión que se va reforzando cada día más, cada domingo más, cada vez que recibimos la comunión. Por lo tanto, ya incluso en aquel momento de nuestra muerte, no estaremos solos. Ahí donde nadie nos puede acompañar, ahí donde nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos fuerza para ello, ahí estará Jesucristo. Ni en el momento de nuestra muerte estaremos solos.
Y ahí donde nadie nos puede acompañar, por mucho que nos quiera, y donde ahí uno no puede hacer nada porque no puede hacer nada, Cristo estará ahí para tomarnos de la mano y llevarnos a la vida eterna, llevarnos al Padre. Y por eso se ha reservado para sí mismo el título de ser puerta de las ovejas, la puerta por la que se pasa de este mundo al Padre. Y esto no lo ha querido compartir, por decirlo así, con nadie. Así como el título de buen pastor lo ha querido compartir y extenderlo a los pastores de la Iglesia, a los sacerdotes, diáconos, obispos, no así con el ser puerta de las ovejas, porque Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el único que nos ha podido hacer pasar de este mundo al Padre con su muerte y con su resurrección. Pues pidámosle a la Virgen María, que no solo la Madre de Jesús, sino la más fiel discípula de Jesucristo, que no permita que nos separemos del rebaño de su Hijo, la Iglesia, y que en la Iglesia y a través de la Iglesia reconozcamos la voz de su Hijo, sigamos fielmente las huellas por las que camina su Hijo, y así podremos llegar a la vida eterna y podremos contemplar a Dios cara a cara, y ahí se saciarán todos los anhelos, los más profundos de nuestro corazón. Veremos a Dios tal cual es, gozaremos eternamente y sin límites del amor de Dios. Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mañana al ser festivo haremos misa a las 12 y luego ya los otros días, como siempre, a las 7:30 de la tarde, pero mañana al ser festivo haremos misa a las 12 del mediodía. Y luego ya el próximo sábado, el primer sábado de mes, recuperaremos los retiros espirituales, el retiro de cada mes, y será el próximo sábado de 10:30 a 12:30 de la mañana. Próximo sábado, retiro mensual. Y el próximo domingo, como ya estaremos centrados en mayo, y el mes de mayo es el mes de María, el mes de la Virgen, también tendremos piñata para todos los niños que vengan a la misa de 12. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.